Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Algunos aspectos médicos o de nutrición o de activación física, el deporte que es tan importante en la promoción de la salud. Les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa. La salud y usted. Luces, cámara, acción, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos como todos los sábados en punto de las 8:30 de la noche en su programa La Salud y Usted. Recuerde, prohibido cambiarle. Agradecemos para saludar a toda la gente bonita de este precioso estado de Baja California, Tijuana, la coqueta Tijuana, Mexicali, nuestra capital, nuestro bello Rosarito con esas playas hermosas, nuestro pueblo mágico Tecate y la Cenicienta del Pacífico, Ensenada. Hoy les tenemos un programa muy interesante, un programa muy importante. Seguro que no se va a mover de su lugar porque cuando hablamos de cáncer, hablamos de algo serio. Cuando hablamos de uno de los cánceres en el varón más frecuente y que causa tantas pérdidas, tantas muertes, como es el cáncer de próstata, sin lugar a dudas que usted, señor, usted joven, no perderá atención de lo que hoy nuestro invitado especial, nuestro invitado de honor, viene a transmitirnos, a ayudarnos y a orientarnos. Y bueno, recibimos al doctor Álvaro Gutiérrez Villa, quien es cirujano urólogo. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches para la salud de usted. Un honor tenerte en nuestro programa. El honor es mío. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todo Baja California que nos escucha, ¿no? Que nos están viendo. Fíjate, Álvaro, que bueno, tu especialidad, los hombres tarde o temprano, muy recurrida, definitivamente que sí. Yo creo que hablar de cáncer y de cáncer de próstata, que puede ser tan frecuente, ya en una plática anterior estábamos contigo comentando de lo importante que es la alimentación, en la prevención de ese tipo de problemas que a veces no se toman tan en cuenta, pero que son importantes para nuestro público. La plática que tuvimos contigo hace unas semanas, de verdad, hemos recibido muchas llamadas y muchos comentarios positivos porque una excelente conferencia. Gracias, muy amable. Estas palabras pues, nos ayudan a prepararnos un poco más y pues desde luego transmitírselo a la gente, ¿no? Para que una gente educada, una gente que está informada, nuestra población informada, obviamente va a tener más cuidados en su salud y eso va a redundar en beneficio para toda la comunidad. Fíjate, Álvaro, que entrando al tema de lo que vamos a hablar hoy, que básicamente es de una prueba, un procedimiento que es diagnóstico y bueno, que es el único diagnóstico confirmativo en tumores, ¿no? Pero entrando al tema, yo me imagino que nuestro público, cuando hablamos de próstata, me dirán, ¿no? Un joven de 15 años, uno de 35, uno de 50, un señor de 70. Me dirán, bueno, ¿en qué momento me tengo que cuidar o qué tanto tengo que preocuparme por si llego a tener algún problema en próstata, ya sea una hiperplasia, que generalmente son benignas, por supuesto, o un tumor ya de características malignas? Esa es una pregunta recurrente. ¿A qué edad tengo que ir a visitar al urólogo para hacerme un chequeo prostático? Es una pregunta que yo creo que toda la población se hace. Está bien especificado ya a nivel mundial la edad que debe de checarse el hombre, que es a los 50 años de edad, siempre y cuando no tenga antecedentes en su familia de cáncer de próstata. Si existe algún antecedente, su papá tuvo cáncer de próstata o algún hermano tiene cáncer de próstata o su abuelo tuvo cáncer de próstata, entonces el chequeo empezaría a los 45 años, porque ellos tienen más riesgo, 5 veces más riesgo de padecer cáncer de próstata que las personas que no tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata. Entonces, en términos generales, 50 años es la edad en que debe hacerse. ¿Qué es lo que hacemos para dar el primer chequeo de su próstata? Al venir con el urólogo, que es el especialista de próstata, de cáncer de próstata, lo que hacemos son 3 cosas principalmente. Uno, lo que es el hacer un interrogatorio completo, una historia clínica completa de todos los antecedentes que tiene el paciente. Y luego nos vamos a las piedras angulares del diagnóstico, si tiene o no datos de cáncer de próstata o de hiperplasia prostática, que es el crecimiento benigno de la próstata, o de prostatitis, que son las 3 enfermedades más frecuentes vistas en la próstata. Sí, la prostatitis, su nombre significa una inflamación de la próstata. La inflamación de la próstata generalmente es en jóvenes sexualmente activos, que puede ser por 2 causas: una infección
urinaria, o sea, una infección que haya bacterias en la orina, o una infección de transmisión sexual. Cualquiera de las dos puede generar una prostatitis. ¿Qué es lo que siente el paciente? El paciente siente dolor o siente una sensación extraña en el periné. El periné es la región que está entre los testículos y el ano. En esa zona de ahí ellos sienten como una pesantez, a veces sienten dolor, a veces se acompaña de fiebre, se acompaña de molestias hasta las piernas. Estos son datos de prostatitis en pacientes jóvenes. En pacientes ya mayores de 50 años, obviamente la próstata empieza a crecer a los 40, a los 50 o 60 años empiezan los síntomas obstructivos de la próstata, lo que viene siendo el crecimiento normal para todos los hombres. A todos los hombres nos va a crecer la próstata y a todos nos va a dar síntomas, unos menos, otros más y otros graves síntomas, pero todos vamos a pasar por ahí. Entonces, este es un crecimiento normal a partir de los 40 años, el crecimiento lento, pero que en toda nuestra vida nos va a acompañar este crecimiento. Y más o menos a los 50, 60 años empiezan los síntomas. ¿Cuáles? Que se levantan a orinar en la noche. Yo antes no me levantaba y ahora me levanto una vez, ahora me levanto 2 veces y así va en forma progresiva. Igual sienten que el chorro de la orina se va adelgazando y va perdiendo fuerza. Esto también es un signo de una hiperplasia prostática, o sea, está obstruyendo la salida de la orina después de la vejiga. La próstata está entre la vejiga y el pene, ahí en esa zona está, y al causar la obstrucción entonces hay una dificultad para salir la orina a partir de la vejiga, y entonces estos síntomas son de hiperplasia prostática. Y el cáncer de próstata realmente no causa ningún síntoma, y es por eso que nosotros invitamos a la población a que se hagan los chequeos a partir de los 50 años. El cáncer de próstata antes de los 50 años es extremadamente raro, pero a partir de los 50 años y llegados a los 60, el cáncer de próstata a los 66 años es cuando más se diagnostica. Entonces, tenemos oportunidad, empezando a los 50 años, hacer los chequeos continuos y ver si tiene o no sospecha de malignidad. ¿Cómo hacemos esto? Con el antígeno prostático específico, que es el análisis de la próstata en sangre. Va el paciente en ayunas al laboratorio, le sacan un poco de sangre y nos determinan el antígeno prostático. El antígeno prostático debe ser de menor de 4. Si está mayor de 4, esa es una sospecha de que algo anda mal en la próstata. Una pregunta. Me suena una pregunta porque eso seguramente nuestro público, algunos señores que tienen más de 60 años, 70, 80, que han ido con su médico, generalmente médico familiar, el médico internista que lo ve que porque son diabéticos, hipertensos, y dice, quiero hacerme un examen de próstata, y entonces le hacen un antígeno, y entonces el antígeno sale en 1.5, por decir algo, y al año va de nuevo a su chequeo, y, oiga, pues no me he hecho, me lo puede hacer, y le sale, por ejemplo, en 3.8. Ese aumento que todavía está dentro del rango normal, ¿es preocupante como para visitar al urólogo o no tanto? Bueno, puede ser preocupante en caso de que se acompañe de otras manifestaciones. Por ejemplo, que al tacto rectal haya un cambio. Que al tacto rectal nosotros buscamos la forma de la próstata, la consistencia que tiene esa próstata, si hay alguna irregularidad o si existe algún nódulo. Todas estas son sospechas de malignidad, sospechas de cáncer. Si el antígeno prostático está elevándose y nos encontramos un nódulo en próstata, tenemos la obligación de descartar que eso no sea la causa de la elevación del antígeno. Porque es muy importante lo que está diciendo el doctor. Con el tacto rectal, después de un interrogatorio, por supuesto, dirigido y bien específico, muchos tumores se alcanzan con el tacto rectal. Entonces, no tenerle miedo a ese estudio, desmitificar esto de que si se pierde hombría, de que si me da pena, que si no, ir ocuparse de su salud, que eso es muy importante, con responsabilidad. Y bueno, ya tienes, después de un interrogatorio, después de un antígeno prostático y un tacto rectal, pues como urólogo, como especialista, tienes una imagen de lo que puede estar ocurriendo en tu paciente. Así es. Y la tercera examen que hacemos es el ultrasonido de próstata. Entonces son las 3 cosas que hacemos: el antígeno prostático, el ultrasonido de próstata y el tacto rectal. El tacto rectal, como bien lo decías, es la forma más fácil de llegar a la próstata por el recto. Prácticamente está pegado al recto. Entonces, en cuanto pone uno el dedo pasando el recto, ahí está la próstata. Se puede tocar muy fácilmente. No duele, al paciente no le molesta nada. Realmente es muy rápido.
¿sí? No le da ninguna molestia. Toca uno toda la superficie de la próstata y tratando de buscar nódulos, irregularidades o aumentos de consistencia. Hay muchas próstatas que no tienen un nódulo, pero están duros, tienen alguna zona dura y este es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Entonces, el dedo sí nos ayuda, es una ayuda más aparte del antígeno y aparte del ultrasonido. Estos 3 estudios deben estar en concordancia, esto es, los resultados de uno deben estar correlacionados con el otro. Entonces, los 3 estudios los revisamos y si uno o 2 salen mal, es sospecha de malignidad, aunque el otro salga bien. Pero si los 3 salen mal, la sospecha es muy alta. Entonces, estos pacientes que nosotros sabemos que el antígeno está elevado, que encontramos una próstata agrandada y dura, o que encontramos en el ultrasonido alguna lesión, algún nódulo, algún tumorcito, sobre todo en la periferia de la próstata, estos son los pacientes que decimos nosotros, hay una gran sospecha de malignidad aquí. ¿Qué vamos a hacer para llegar al diagnóstico? Que si tiene hiperplasia o si tiene cáncer o si tiene prostatitis. ¿Cuál de estos 3 enfermedades es el que me está dando ese antígeno que está elevado? Y entonces tendríamos que recurrir a la biopsia para tener un diagnóstico exacto. Y eso me parece muy interesante y con esas reflexiones nos vamos al primer corte de la noche. ¿Te parece bien? Perfecto. Vamos al primer corte de la noche. Prohibido cambiarle. En cámaras, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Adelante, Jerry. Muchas veces cuando tú le quieres pedir al paciente, ya que hiciste un interrogatorio, incluso que hiciste un tacto rectal y que tienes el antígeno y ya se lo quieres mandar al urólogo para que ya vaya con todo, diga, pues se va a hacer un ultrasonido, que es lo que le falta de próstata, y entonces le dices, bueno, vamos a hacer un ultrasonido transrectal y dice, oiga doctor, no puede ser transabdominal porque mire, yo prefiero que no me metan nada, pero mire que no le va a doler, que no. Quiero que les diga a nuestro público la diferencia para ti como especialista del área entre que te lleven un ultrasonido transabdominal, sobre todo es un señor gordito, ¿verdad? O un ultrasonido transrectal. Qué buena pregunta. Es muy frecuente eso, los pacientes lo dicen, no, oiga, mejor hágame y no el transrectal, ¿no? Es bien importante para nosotros el transrectal. El transrectal nos da mucho más información de las características de esa próstata, sobre todo características que son sospechosas de malignidad. El ultrasonido transabdominal, que es poner el transductor abajo del ombligo con una vejiga llena, a los pacientes se les dice que tomen mucha agua y se aguanten las ganas de orinar para hacer el ultrasonido transabdominal de próstata. Y lo que se hace ahí principalmente es ver características de próstata, pero por ejemplo como el tamaño, si hay orina residual, o sea, qué tanta orina está saliendo o qué tanta orina se está deteniendo cuando el paciente va a orinar, características más generales de la próstata. Pero cuando tenemos una sospecha que nosotros tenemos un antígeno elevado, un antígeno prostático elevado, que tenemos un antígeno de 7, por ejemplo, de 10, y que tenemos al tacto una próstata endurada, un poco más dura, aumentada de consistencia, o que encontramos un nódulo y decimos, este paciente tiene mucha sospecha de malignidad. Entonces, el ultrasonido transabdominal no nos serviría demasiado. Necesitamos tener una imagen de la arquitectura interna de la próstata buscando alguna lesión sospechosa que ya la tuvimos al tacto. Entonces, lo que hacemos es pedir el ultrasonido transrectal, que ese sí nos va a dar más luz, más información acerca de cómo va a estar. Y el ultrasonido transrectal también nos va a servir para nosotros saber dónde están las zonas sospechosas de malignidad para el ahora hacer de una biopsia va a ser transrectal. Es la vía más utilizada, hay otras vías, pero la más utilizada es la transrectal por la facilidad de acceder a la próstata, por la cercanía que tiene la próstata al transductor cuando lo hacemos transrectal. Y entonces vamos a estar en condiciones de tener ya un mapeo más exacto de dónde vamos a biopsiar, de dónde vamos a dirigir la aguja para buscar las zonas sospechosas de malignidad. Y eso nos va a ayudar mucho. En cambio, el ultrasonido transabdominal no nos va a servir para nada en ese aspecto, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que tú te encuentres con estos problemas que casi por lo regular terminan en que es un CA de próstata, un cáncer de próstata, sin tener ninguna molestia del paciente? Que el paciente nada más vaya por un chequeo y te encuentres con esto. Eso es muy frecuente. El cáncer de próstata no da síntomas. No da síntomas. Tiene que hacerse el chequeo para tratar de encontrarlo en etapas tempranas. Cuando el cáncer de próstata da síntomas es cuando ya está muy avanzado. Entonces, cuando está muy avanzado, está fuera de tratamiento curativo, ya todo es paliativo.
Entonces, la idea de encontrar el cáncer es encontrarlo en etapas tempranas. Para eso nos sirve precisamente el screening. Para eso nos hacemos las pruebas a los 50 años. El antígeno, el chequeo el tacto y también el ultrasonido, porque es lo único que nos va a dar la pauta para saber si ese paciente está con lesiones sospechosas de cáncer o si está libre de lesiones sospechosas. Entonces, no se siente nada, no tiene ningún síntoma, van a estar perfectamente de salud, pero sin embargo, aunque ellos no sientan ningún dolor, no sientan ninguna molestias para orinar, pueden traer un cáncer ahí dentro de su próstata. O sea, yo puedo traer un cáncer de próstata así sin sentir nada, perfectamente se puede tener un cáncer de próstata sin sentir ninguna molestia. Por eso es que insistimos en hacerse el chequeo, porque cuando sienta un problema o ya tenga un síntoma, generalmente es sinónimo de que está avanzado. La etapa del cáncer ya está avanzada y entonces va a estar en riesgo su vida y lo único que vamos a poder hacer por él es darle tratamiento paliativo, o sea, darle para que orine mejor, que tenga mejor calidad de vida, pero realmente no vamos a poder curarlo. Entonces, la importancia es, aunque usted no tenga nada de dolor, nada de síntomas, aunque esté perfectamente de salud, el chequeo prostático empieza a los 50 años, precisamente para detectarlo a tiempo y evitar la catástrofe. Para un hombre que tiene temor a que le digan tengo cáncer, tiene un tumor, porque se siente bien, no ha bajado de peso, no se siente cansado, no se siente débil, ha sido sano toda su vida, va poco al médico. Tú diles, ¿en qué momento puede ser curable un cáncer de próstata? Sí, para eso es el estudio que hacemos, precisamente. Esa es una muy buena pregunta porque si el paciente sabe, cuando nosotros hacemos estos chequeos y nos encontramos con un paciente que tiene una biopsia positiva, que lo mandamos a biopsia, ¿verdad? ¿A quiénes mandamos a biopsia? Por ejemplo, viene un paciente, viene a un chequeo, le hacemos el antígeno y el antígeno sale elevado, le hacemos el tacto nos dice que hay un nodulito por ahí, hacemos un ultrasonido y el ultrasonido dice sí, es un nódulo y probablemente sea maligno. Este paciente estamos obligados a mandarlos a hacerle una biopsia. Precisamente vamos a tener que sacar un fragmento de ese nódulo, de esa próstata. Generalmente cuando hacemos biopsias de próstata hacemos 12 extracciones de tejido prostático, o sea, 12 piquetitos a la próstata para tener un mapeo representativo de lo que es la próstata. Con estos 12 fragmentos nosotros estamos en condiciones de saber si hay o no malignidad en ese nódulo que vimos o en esa induración que tocamos en la próstata. Si el patólogo nos va a decir si hay células de cáncer o no, y si esas células de cáncer son agresivas o no son tan agresivas. Entonces, el patólogo, con su visión experta al microscopio, nos va a decir si hay un cáncer y este cáncer tiene tanta suma de Gleason. La suma de Gleason es la calificación que le da el patólogo a la agresividad que va a tener ese cáncer. Hay cánceres muy agresivos y hay cánceres que no son agresivos o son menos agresivos. Si tenemos un paciente que tiene un cáncer de los que no es agresivo y tiene, por ejemplo, 70 años, pues ese paciente obviamente vamos a necesitar un tratamiento menos fuerte que un paciente que tenga 60 años y que tenga un tumor agresivo. Entonces, ahí va a variar mucho lo que nos diga el patólogo. Esas son las características que nosotros nos van a ayudar a tomar decisiones terapéuticas, decisiones de qué tratamiento sería el más adecuado. El cáncer de próstata siempre el tratamiento es a la medida, es un traje hecho a la medida con los resultados que tenemos. Pues qué interesante, vamos al segundo corte de la noche y continuamos, ¿te parece bien? Yo quiero que le digas a nuestros jóvenes, sobre todo a nuestros señores que nos están viendo ahorita, ¿por qué no de tener temor para ir y visitar al urólogo? Porque yo casi siempre veo que en problemas urológicos, a menos que sea con dolor o con molestias generalmente no les gusta acudir al médico y generalmente es la esposa cuando acompaña al esposo o que ella va a consulta y él la acompaña, que dice, dile que ya no puedes orinar bien, dile que tienes este problema. Y generalmente, pues no, incluso hasta cuando van con problemas de disfunción eréctil también sucede, no te lo platican y todo esto. ¿Por qué deben de acudir al médico urólogo sin temor?
gracias a estos programas como este, es que la población entiende el papel que juega el urólogo en la salud masculina. Y esto ha venido a redundar en que el paciente muchas veces ahora sí busca un chequeo prostático. Por ejemplo, llegan muchos pacientes asintomáticos, pero que ya tienen 50 años y que dicen, ¿sabe qué? Yo ya oí por ahí que necesito un chequeo prostático, quiero saber cómo está mi próstata. Y es gracias a estos programas como los de ustedes, donde nosotros podemos invitar a la población a hacerse los chequeos, porque la importancia que tienen. Estos chequeos realmente se ha visto a nivel mundial que sí salvan vidas. Entonces, obviamente se continúa haciendo estos chequeos a nivel mundial, no nomás en México, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo lo siguen haciendo y vamos a seguir haciéndolo por muchos años. Y esto es porque hemos visto que sí hay una mejoría en la detección del cáncer. De hecho, ahora detectamos mucho más cáncer de próstata y mucho más temprana etapa del tumor que antes, que no teníamos la tecnología que tenemos ahora con ultrasonido tan sensible, que no teníamos antígeno. El antígeno es reciente, son de los 80, 70 para acá, entonces son muy recientes. Pero ahora lo tenemos y tenemos que echar mano de él. Estamos buscando nuevas tecnologías que nos lo hagan más fácilmente detectable en etapas mucho más sencillas, más tempranas, para que el tratamiento sea curativo en todas las pacientes, no en todos los pacientes que acuden a un chequeo, que estemos en posibilidad de decirles, sí, tu próstata está bien al 100% o sabes que tu próstata tiene un cáncer, pero que sea mucho más rápido, ¿no?, el detectarlo. Sí, hablábamos que la biopsia es tomar un fragmento de la próstata y mandarlo a revisar a un ojo experto como es el patólogo. Realmente hacemos 12 tomas, lo hacemos transrectales, la vía más adecuada y la clásica de hacer la toma de las biopsias. Lo hacemos con ultrasonido transrectal, como el que mandamos a hacer para los chequeos. O sea, que va dirigido, no va dirigido, no va ciegas. Y se hace un mapeo con 12 tomas. El paciente necesita una preparación. Es importante que el paciente sepa que va a necesitar una preparación antes de la biopsia, ¿sí? ¿Qué preparación debe tener? Primero, se necesitan hacer análisis de su sangre para saber que esté bien su sangre, cómo está su azúcar, cómo está su colesterol, cómo está su creatinina, si tiene datos de insuficiencia renal o no, cómo está la coagulación. Todo esto es importante y se tiene que hacer. Luego, después de que hacemos los exámenes, hacemos una valoración preoperatoria, ver que está en condiciones de hacerle un procedimiento. Cualquier procedimiento actualmente necesita una valoración preoperatoria por un médico internista que nos diga cómo está el paciente para un evento, para un procedimiento. Después de esto, nosotros le decimos al paciente que va a necesitar antibiótico desde antes de la biopsia. Un día antes de la biopsia necesita el paciente dieta líquida, dieta ligera, gelatinas, jugos, etc. Necesita un enema. La noche anterior de la biopsia necesita un enema para vaciar las heces y otro enema en la mañana en cuanto se despierte. La anestesia puede ser de dos tipos, puede ser anestesia local o puede ser con sedación, anestesia general. Es una sedación, lo que se hace, una sedación profunda. El paciente, en cuanto terminamos de hacer la biopsia, el paciente despierta y se puede ir a casa. Obviamente es importante que lleven a alguien para que maneje. El paciente no va a poder manejar puesto que los medicamentos bajan sus reflejos. Tenemos en cuenta que la mayoría de las biopsias son negativas, la gran mayoría. Esto es, si a usted le van a hacer una biopsia, piense en que la gran mayoría de las biopsias, 60-65% de todas las biopsias que hemos hecho en pacientes que son sospechosos de malignidad, salen que tiene pura hiperplasia. Esto es puro crecimiento de próstata benigno. Entonces, desde ahí vamos en un buen porcentaje, ¿no?, alto. Los pacientes deben estar conscientes de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una búsqueda intencionada de un cáncer que es un asesino. Entonces, tenemos que tener conciencia en el paciente que lo que estamos haciendo es buscando ese asesino para encontrarlo tempranamente y poder quitarlo de su vida. Porque es una etapa temprana, podemos hacer un tratamiento curativo. Entonces, en base a todo eso, nosotros sabemos que la biopsia tiene falsos positivos, o sea, aquellos que salen, que sí son verdaderamente traen cáncer y otros que no traen cáncer, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría no trae, la gran mayoría sale con hiperplasia. Pero, ¿qué pasa? Hay también pacientes que le sacamos la biopsia y sale con hiperplasia, pero al año siguiente o a los 2 años sigue subiendo el antígeno. A veces tenemos que repetir la biopsia. ¿Por qué? Porque tenemos todavía la sospecha de malignidad. ¿Y qué pasa? Que en la biopsia primera no salió nada, salió por hiperplasia.
tenemos que tener en cuenta que a veces el cáncer es tan pequeñito que la aguja pasa por un lado y no alcanza a tomar células de ahí. Si esto sucediera, pues el resultado va a ser negativo a cáncer, aunque sí exista un cáncer pequeño ahí. O sea que el procedimiento tiene que ser un monitoreo de tu paciente, tanto clínico como radiológico, como por antígeno, como por biopsia en ocasión. Biopsias. Así es. Lo que estamos haciendo es buscando el asesino, que nos va a causar problemas si lo dejamos ahí. Doctor Álvaro Gutiérrez Villa, cirujano urólogo, ha sido un placer, un honor recibirte en nuestro programa La Salud de Usted. Ha sido una plática muy enriquecedora profesionalmente para mí y seguramente muy orientadora para nuestro público que está detrás de esa ventanita. Te agradecemos que hayas estado en La Salud de Usted esta noche. Gracias a ustedes por la invitación y gracias por darnos la oportunidad de llegar a tanta gente y de pasarles la información, ¿no?, de lo que es tan importante. Muchas gracias. Gracias a ti. Amigos, han tenido una edición más de su programa La Salud y Usted. Su amigo y servidor, doctor Seferino Zamudio, se despide de ustedes. Dulces sueños. En cámaras, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Y recuerde, el próximo sábado en punto de las 8:30 de la noche, usted tiene una cita con nosotros.